Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Estamos con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. A usted, amigo, que nos escucha en cualquier parte de la geografía mundial o en las diferentes frecuencias de esta Radio Amanecer, la voz de la esperanza, le decimos bienvenidos a nuestro estudio en el día de hoy. El trimestre versa sobre los 3 mensajes cósmicos, es decir, los 3 mensajes del libro de Apocalipsis, y en esta semana número 4 que estamos estudiando, teman a Dios y denle gloria. Ese es el tema general de la lección de esta semana, con un pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Quisiéramos en esta hora invitarle para que traiga su Biblia, su guía de estudio. Es un privilegio y un honor la producción de Radio Amanecer en Estudio, compartir con ustedes estos 25, 27 minutos estudiando las Sagradas Escrituras. Pastor Cristian Veras, es un placer saludarle en este día. Espero esté gozando de paz, de mucha salud y que grandes bendiciones en su vida estén siendo derramadas junto a los suyos. Muchísimas gracias, mi estimado amigo. Yo creo que yo soy un hombre rico, pastor, pero rico de verdad. La riqueza del hombre no depende de los bienes que posee, depende de la felicidad que está en Dios. De hecho, yo no soy feliz por una u otra cosa que ocurran a mi alrededor, o si tengo dinero o no tengo. Yo soy feliz porque Dios está en mi corazón. La felicidad depende de Dios. Y entonces el Señor ha puesto en este servidor paz. Y por eso soy un millonario, pastor. Amén. Yo creo que Steve Jobs, ¿cuál es el otro millonario? Bill Gates. Bill Gates y todos esos hombres que tienen miles de millones de dólares no se comparan con Cristian Veras, por la gracia del Señor, porque Dios ha puesto paz en mi vida. Qué bueno. Qué interesante escuchar a un hombre de Dios hablar de esa manera, y tiene que ser así, porque posiblemente en este mundo no tenemos muchas cosas, y la gran riqueza que tenemos es el temor a Dios y el deseo de alabar y glorificar su santo y bendito nombre, tal y como lo establece la palabra de Dios, la Biblia. Amén. Les invitamos para que hablemos con nuestro Dios. Gracias, infinitas gracias, Padre querido, porque nos permites en esta hora poder disfrutar de paz, de alegría, de bendiciones del cielo. Oh, cuán maravilloso eres, Señor. Nos permites tantas cosas maravillosas para la edificación y para el beneficio de cada uno de nosotros. Guía a nuestros amigos que nos escuchan con la dirección de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Teman a Dios y denle gloria. Es el tema general de esta semana, y hoy tenemos el privilegio de compartir con ustedes los vencedores del Apocalipsis. Los vencedores del Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12 es la parte inicial para los comentarios que estaremos realizando en el día de hoy. Esa descripción del pueblo de Dios en estos últimos días. No obstante, la única manera en que alguien puede guardar los mandamientos de Dios en la antigüedad o ahora es por la fe de Jesús. Eso es importante. Estuvimos haciendo un énfasis bien marcado durante toda esta semana sobre la capacidad que tiene el ser humano con la presencia de Jesús en el corazón de guardar sus mandamientos, y enfatizábamos, pastor, en esta semana que uno retirado del Señor Jesucristo definitivamente tiene una tendencia pecaminosa y va a hacer las cosas malas. Pero cuando Jesús está en el corazón, no existe ningún tipo de dificultad para nosotros
observar esos mandamientos de Dios que en algún círculo, algunas personas pueden pensar que Jesús abolió los mandamientos, pero extrañamente el libro de Apocalipsis dice que los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús está hablando acerca de la paciencia de los santos. Así es, pastor. Apocalipsis 14:12 es uno de los pasajes más conocidos en toda la iglesia adventista del séptimo día y por muchos miembros del cristianismo en sentido general. Cuando dice, aquí está la paciencia de los santos. La palabra paciencia, que es upomone en Romanos capítulo 5, versículo 3, aquí no solo Pablo está explicando el plan divino de la justificación por la fe y que éste proporciona paz y gozo no solo en los tiempos de la prosperidad, sino también en los tiempos de angustias y de pruebas. Y esta es precisamente la traducción de perseverancia o aguante, que sería aquí la más adecuada. Significa aguante, perseverancia, la perseverancia de los santos, y el contexto llama la atención, pastor, a la intensa lucha contra la bestia, contra su imagen, porque está dentro de ese contexto. Se hará todo esfuerzo posible para obligar que el remanente se una con el movimiento promovido por la segunda bestia. Incluso será amenazado con aislamiento, con muerte, como lo presenta Apocalipsis 13, 11 al 17, y Satanás va a obrar milagros al mismo tiempo con todo engaño e iniquidad, como dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:10. Y para que esto parezca que el poder de Dios se manifieste en ese movimiento, lo hará de una forma estrepitosa. Pero en medio de todo, el que tenga la fe de Jesús, pero en medio de todo esto, el que tenga la fe de Jesús permanecerá, perseverará hasta el fin, como un remanente fiel mantendrá su integridad, y por eso el término paciencia, uponome, significa el que aguante. Aunque los días serán difíciles, fuertes, serían días de vientos terribles que soplarán en nuestra contra para hacernos caer, el que aguante, el que persevere, entonces este naturalmente es un santo de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, pero que también tienen la fe de Jesús. Pastor, en esta misma semana, mientras estamos abordando un tema, creo que usted hizo un comentario haciendo alusión al texto bíblico que habla de la fe de Jesús o la fe en Jesús. Creo que utilizó esos dos términos. Sería importante que volvamos a repetir algunas de esas ideas básicas para que podamos estar claros de lo que esto significa. La fe de Jesús, la fe en Jesús. ¿Qué podría decirnos sobre ese debate que muchas personas han tenido en torno a ese término? ¿Es correcto ambas expresiones o cuál es la forma correcta de nosotros establecer esa expresión? Bueno, es una pregunta interesante, pastor, porque realmente Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 16, cuando escribe que el creyente es justificado por la fe de Jesús o en Jesús, el texto griego, la palabra que utiliza aquí, puede traducirse tanto fe de Jesús como fe en Jesús. Todo depende cómo veamos la construcción genitiva del texto. Ahora, hay una combinación de palabras que existe acá y que se conoce como construcción genitiva, que puede traducirse de manera diferente según el tipo de dicha construcción genitiva que se analice. Por ejemplo, si se considera que es un genitivo subjuntivo o subjetivo, se traduce como la fe de Jesús. Y pareciera ser que este es el caso, la fe de Jesús o la fidelidad de Jesús. Siendo así, con esta traducción, Pablo está diciendo que no somos justificados por nada que hayamos hecho a través de nosotros mismos, sino por una realidad totalmente fuera de nuestra experiencia, a saber, la fe o la fidelidad de Jesús. Importantísimo. Importantísimo este elemento aclaratorio sobre la pregunta que acabamos de dar. Importante destacar que este versículo no dice fe en Jesús,
aunque eso es extremadamente importante. Pero esta expresión, la fe de Jesús, es algo más. Es la cualidad de la fe que permitió a Cristo ser victorioso sobre las tentaciones más feroces de Satanás. La fe es un don que recibe cada creyente. Y eso nos hace recordar la declaración del apóstol Pablo allí en Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Cuando ejercemos la fe que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, noten ustedes que estamos hablando que es puesta por el Espíritu Santo en el corazón, se desarrolla en la medida en que el Espíritu Santo, en que nosotros damos apertura al Espíritu Santo, esa fe continúa desarrollando, esa fe crece. Vencemos no por nuestra fuerza y nuestra propia voluntad, sino por el poder de Cristo viviente que obra por medio de nosotros. Vencemos no por lo que somos, sino por lo que Él es. Nosotros podemos vencer porque Él venció. Podemos ser victoriosos porque Él fue victorioso. Podemos triunfar sobre la tentación porque Él triunfó sobre la tentación. De manera que el modelo, el ejemplo en este diario vivir es Cristo Jesús. De ahí que estamos hablando de la fe de Jesús, la fe de Jesús, esa fe que puede obrar en nosotros para hacernos vencedores en esta tierra. Y es muy importante que sepamos la diferencia, pastor, porque nosotros podemos vencer como Él venció. Estamos estudiando el tema los vencedores del Apocalipsis. Cristo es presentado en Apocalipsis como el vencedor. En la misma introducción que da a Johanán o a Juan, el apóstol de la isla de Patmos, él le dice: yo soy el que estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades, o sea, de la muerte. Cristo tiene la llave de la salvación. Eso es lo que significa en el contexto apocalíptico. Y por eso es determinante que aprendamos a ver la construcción genitiva o el genitivo objetivo que nos presenta Pablo en el libro de Gálatas y que habla de la fe, que dice por la fe de Jesús o por la fe en Jesús, que también nos es presentada en Apocalipsis 14:12. Ahora, nosotros ya vimos que es importante ver la construcción genitiva por la fe de Jesús. Pero cuando nosotros vemos la traducción como genitivo objetivo, se traduce como fe en Jesús, y en cuyo caso Pablo interpreta y dice que somos justificados por una realidad residente en nuestra experiencia, a saber, nuestra fe en Jesús, que termina siendo justificación por las obras. La diferencia entonces es extremadamente significativa, pastor. ¿Por qué? Porque mientras la fe no puede separarse de las obras, decir que somos justificados por nuestra fe en Jesús, es decir, que somos justificados por las obras. ¿Y por qué, pastor? Porque necesitamos como quiera obrar. Si usted no tiene fe en Jesús, ¿qué va a pasar? No se puede obrar porque Santiago habla acerca de esos dos elementos trabajando en combinación. Si tú tienes fe, muéstrame por las obras. Y esa obra debe ir acompañada de fe, que es lo que plantea Santiago. Así es. Hay personas que hacen milagros y cuando no, supuestamente, ¿no? Cuando no los pueden realizar, entonces le dicen a la persona que no tiene fe. Eso es justificación por las obras. Cristo, cuando hacía este tema en el Nuevo Testamento de la sanidad, que le decía a una persona: si crees, al que cree todo le es posible, no era para que tuviera fe, era para aumentar la fe en él, que es diferente. Entonces, nosotros ya aquí podemos ver que esas obras que se hagan o no con la ayuda del Espíritu Santo no viene al caso, sigue siendo justificación por obras. Pero cuando nosotros tenemos la fe de Jesús, significa que somos justificados por la fidelidad de Jesús, la obediencia fiel de Jesús a Dios, que es manifestada fielmente en la cruz y que es la causa y fundamento completo de nuestra salvación. Por eso es importante que aprendamos a diferenciar la fe en Jesús o la fe de Jesús. Nosotros somos salvos por la fe o por la fidelidad de Jesús.
Perfecto, maravilloso, pastor, esto. Es fascinante y apasiona de verdad estudiar estos detalles que tienen que ver con la lección que estamos estudiando, los vencedores del Apocalipsis. El mensaje de Apocalipsis es un mensaje, señores, de victoria, no de derrota. Así es que vamos a obviar la cortina oscura que muchas personas ponen en el libro de Apocalipsis y a mirarlo de otra manera. Ese libro de Apocalipsis es un mensaje de victoria. Habla de un pueblo que por la gracia de Dios y por su poder sale victorioso. La palabra vencer se usa 11 veces de una forma u otra en el libro de Apocalipsis, en la visión de las 7 iglesias, las cuales representan la historia de la iglesia cristiana desde el primer siglo hasta nuestros días. Juan dice que hay creyentes en cada generación que vencerán. El tiempo del fin. Los que salgan vencedores van a heredar todas las bendiciones. Es un pasaje de la Biblia muy conocido en Apocalipsis capítulo 21, verso 7. Estuve leyendo en la Nueva Versión Internacional. Y esto no es legalismo, es la victoria por medio de Jesucristo. Es fe en acción, es obra de la gracia transformadora y milagrosa en la vida del creyente. Querido amigo, apreciado oyente, el mensaje de los últimos días de Jesús es un llamado urgente a llevar una vida de consagración, es un llamado de atención a la santidad. Un día Dios tendrá un grupo de personas de las cuales está escrito que serán los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo, pasaje que estamos acuñando en todos los días de esta semana y que nos motiva a pensar ciertamente en la fe de Jesús. La única forma en que alguien puede guardar los mandamientos de Dios es a través de la fe de Jesús. Fíjense, señores, que esa es la gran realidad que nos mueve en este mundo. En la medida en que conocemos de Cristo y ejercemos la fe de Él, en nosotros salimos vencedores. Es como Cristo venció, es en virtud de su victoria en la cruz del Calvario por la cual nosotros podemos vencer. Si Cristo hubiese fracasado en la cruz, nosotros estaríamos perdidos para siempre. Nuestra victoria sería simplemente imposible. Pero Cristo nunca echa pleitos para perder. Él los echa todos los que tiene que echar para ganarlos. Es decir, el pleito de la salvación de la humanidad lo tomó Dios en sus manos. Por eso realmente es importante que nosotros aprendamos a tener la misma fe de Jesús para que podamos obtener la victoria como Él obtuvo. Es lo que nos está presentando el libro de Apocalipsis. Como usted decía, pastor, 11 veces en este libro de Apocalipsis aparece la palabra vencer. Y en el contexto del gran conflicto es donde más aparece con frecuencia. Porque en los últimos días lo que se necesita es que en el gran conflicto final, en el desenlace del gran conflicto final, nosotros podamos buscar la fórmula para vencer. Y ya esa fórmula existe, no es inventada, está en la Biblia, y es tener la fe de Jesús, tener la fidelidad de Jesús, como Jesús temió a Dios. Como Él se humilló hasta lo sumo, como nos presenta la kenosis, también nosotros debemos humillarnos a Dios, aceptar en nuestras vidas la victoria de Cristo, y es como nosotros venceremos, como Cristo también venció. El apóstol Pablo da algunas recomendaciones importantes y hace mención de varios elementos que nosotros deberíamos estar muy atentos. Cuando consultamos la carta a los Hebreos, capítulo 4, los versículos del 14 al 16, una joya, maravillosa esa declaración. Hebreos 4, 14 y 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y dice quién es ese sumo sacerdote, o ese sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, nos invita a retener nuestra profesión de fe. Puntualizando, en este texto, para muchas personas que piensan que no hay un santuario en el cielo, aquí la confirmación de Hebreos 4,
14 al 16. Y ese sacerdote se llama Jesús y nos invita a retener nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ah, qué linda recomendación hace el apóstol. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y Hebreos 7:25 confirma esta idea, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Alabamos y glorificamos al Señor, a ese sumo sacerdote que se llama Jesús, el cual nos invita a acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia, y en esta tierra, con la gracia de Cristo, nosotros somos más que vencedores. Amén. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, se nos está llamando a vencer como Cristo venció. Pastor, si fuera tan amable, por favor, de leernos Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, se lo agradecería. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Miren qué maravilla, ahí aparece aquí en el capítulo 21, versículo 7 de Apocalipsis. El que venciere, pastor. El texto dice que va a heredar todas las cosas, y más aún añade, y yo seré su Dios y él me será hijo. ¿Y a cuáles cosas se refiere que vamos a heredar? Las mansiones celestiales. En Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, Cristo dijo que iba a preparar lugar para nosotros. Y que Él dice también que nosotros, Él es rey. Y si es rey, nosotros también reinaremos con Él. De manera que heredaremos el reino de los cielos. Amén. Oigan, señores, al que venciere. El llamado a vencer no es una opción en el libro de Apocalipsis. Como Cristo venció, nosotros también tenemos que vencer. Pero me gustaría que nosotros sepamos en este día sobre qué cosa vencemos. En primer lugar, el diablo. Segundo lugar, la muerte. Oigan, el yo tan solo darle una estocada en el nombre de Jesús al diablo y a la muerte, me doy por satisfecho. Amén. Amén. ¿Usted sabe lo que es darle una estocada al diablo y a la muerte? Y entonces vencer sobre el pecado, que el pecado jamás reinará en nosotros. Hay una declaración, pastor, en el contexto de la iglesia de la Odisea, capítulo 3, versículo 21 de Apocalipsis, que dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este llamado a vencer, Cristo dijo: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Es decir, el que vence en el nombre de Jesús es un homólogo de Él. Es hijo de Él, está venciendo con su poder divino, con la misma facultad que le concierne el cielo a Cristo para vencer. Asimismo, con esa facultad vencen los hijos de Dios. Y esto es tan práctico, pastor. Cuando nosotros encontramos a una persona endemoniada que le dice: yo no voy a salir, tú no me vas a sacar. Tú le dices: no, yo no te voy a sacar, pero Cristo vino a sacarte por mí, porque ya Él venció en la cruz del Calvario. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero lo que se ve de inmediato es el demonio llorando, porque se da cuenta de que ya no tiene oportunidad de vencer. Mis amados, en nuestras vidas, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar y nuestros pensamientos giran en torno a Cristo, a su palabra, Satanás se da cuenta que no tiene oportunidad de vencer sobre nosotros. Pero cuando Él ve que nos extasiamos cosas que no tienen sentido y que no están de acuerdo al testimonio de un hijo de Dios, entonces se siente feliz porque sabe que tiene la oportunidad de vencer en nosotros. Que el Espíritu de Dios permita que solo Cristo, su palabra, su reino, pueda vencer en ti en este día. Fíjese lo que dice Primera de Juan 5:4. No sé si usted puede recordarlo o memorizarlo. Usted es una persona que es un estudioso profundo de la palabra de Dios, pero de inmediato yo haga mención de la primera parte, usted lo va a recordar. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Allí se nos dice:
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Entonces, importante recordar esto. Si usted quiere saber quiénes son los que vencen, les recomendamos también que lea el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. Ahí está la galería de la gente que marcharon con fe y que aunque no recibieron esa promesa, no la vieron, pero por fe sí creyeron en esa promesa, y cuando Cristo venga, esos serán de los vencedores que estarán con Jesús por toda la eternidad. De manera que hay que desarrollar la fe, esa fe que vence al mundo. La fe de Jesús es la que usted y yo en este momento estamos recibiendo el llamado del cielo para seguir desarrollando esa fe que vence al mundo. ¿Con qué te vas a quedar entonces en este día? Es nuestra pregunta. ¿Con qué te vas a quedar? Hay cosas en tu vida que tienes que vencer. ¿Realmente deseas vencer? Cristo quiere que hoy tú te confrontes a ti mismo y que te preguntes: ¿hay cosas en mi vida que quiero vencer, que deseo vencer? Todos los seres humanos a diario necesitamos vencer algo. Y si quieres ser un vencedor, como lo presenta el libro de Apocalipsis, entonces en este día dile a Jesús todo lo que tú quieres vencer y comienza a marchar tomado de la mano de Él, y tú verás, terminarás siendo un vencedor. Vamos a orar. Gracias, Padre querido, por este día maravilloso que nos permites estudiar tu palabra. Señor, llevamos años en la iglesia. A veces hay días malos, días que no fueron muy buenos, porque subimos y bajamos. Pero querido Padre, que podamos vencer por la fe tuya, Amén. Por la fidelidad tuya, que seamos vencedores por tu gracia divina, y que entonces al vencer tú nos des el reino prometido para cada uno de nosotros. Es en el nombre glorioso de Jesús que oramos. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.